Enlargement, as you know, started in Bueno, continuando 1999 con with la Hungary, Poland, expansión and the de la Czech OTAN, Republic. o lo que es la OTAN, ya que decían el político Jeffrey, que se había expandido a partir de 1999, no, fue de 1952. Y miren, los países de la OTAN y los que no son de la OTAN, donde tiene bases militares, Estados Unidos y la Organización del Tratado. Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Bahrein, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Qatar, Corea del Sur, que no es de la OTAN, España, Estonia, Grecia, Groenlandia, que no es de la OTAN, Holanda, Irán, Irak, que no es de la OTAN, Italia, Japón, que no es de la OTAN tampoco, Kirguistán, Kosovo, Kuwait, que no es de la OTAN, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Turquía. Que Turquía dijimos que sí es de la OTAN. Pero miren, había dicho Jeffrey que en 1999 se expandía la OTAN, pero fue desde antes, ¿no? En junio de 1997 se conoció una carta abierta dirigida al presidente Clinton, firmada por más de 40 expertos en política exterior, entre ellos los senadores Bill Bradley, Gary Hart, Sam Nunn y Mark Hatfield, y personalidades como Robert McNamara, Jack Matlock, que era embajador de la URSS, de la antigua URSS, cuando estaba Gorbachev como presidente, Paul Nietzsche, James Baker, y bueno, estas personas estuvieron ahí, quienes consideraron que la ampliación de la OTAN al este de Europa, sería un error de proporciones catastróficas, históricas. Algo parecido opinó el vicepresidente retirado Eugene Carroll. Mientras que el historiador John Lewis afirmó que había una casi completa unanimidad entre ellos a que dicha ampliación de la organización de la OTAN no sería buena idea. Todos ellos coincidían en que los argumentos de Kennan e incluso aportaban alguno más, como que ello sería muy costoso económicamente para los países implicados y para los Estados Unidos. Era necesario, dado que Rusia no constituía ninguna amenaza en aquel tiempo, porque sabían que ya se iba a disolver la URSS, ¿sí? Y el ejército de la URSS estaba en pésimo estado, estaba deplorable, ¿sí? Y no podría implicar un riesgo para Estados Unidos, y tampoco en conflictos ajenos a sus intereses. Por lo demás, la iniciativa suponía desaprovechar la ocasión para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, entre la Unión Soviética, desarrollando el espíritu y los compromisos de la etapa de Reagan y Gorbachev, que en ese momento, en esos años, eran presidentes respectivos de cada país, ¿no? Lo que propiciaría la apertura rusa a la comunidad internacional y a su plena evolución hacia una economía de mercado y a la democracia y al capitalismo, que no estoy de acuerdo, pero así lo hicieron. Sobra decir que la postura del gobierno ruso fue de enérgico rechazo con esta ampliación de la OTAN, que veía, según Anatoly Chubais, jefe de gobierno con Yeltsin, como una afrenta a los intereses de seguridad rusos, un voto de desconfianza a la reforma rusa y a una rueda de
molino en el cuello de la administración de Yeltsin. Y era incompatible con la idea de la colaboración. Estas opiniones eran una impugnación a la totalidad de los argumentos empleados por el gobierno de Clinton a la hora de justificar la ampliación de la OTAN. Aunque desde luego tampoco faltaron los políticos o publicistas, propagandistas de renombre que estaban apoyando esta decisión o la decisión oficial. Entre ellos estaban Henry Kissinger, que era un intelectual, y esta influencia intelectual y política era comparable a la de Kennan, William Perry, Colin Powell, entre otros, ¿no? O los expresidentes de Estados Unidos, como Bush. Y por cierto, la mayoría de los senadores cuyo voto favorable fue favorable más bien a la ampliación, superó 2-3 los requeridos, o sea, el 60 y 70% más o menos, ¿no? Albright, secretaria de Estado de Clinton y principal responsable de la propuesta, debió exponer los fundamentos de la decisión ante el Senado, cosa que no hicieron, que desmintió al asunto varias sesiones en octubre y noviembre de 1997. En su comparecencia, Albright presentó la ampliación de la OTAN a Polonia, que ya dijimos que está de los países más bélicos que quieren acabar con Rusia, quedarse con una parte de Ucrania o parte de su territorio de Ucrania. Entonces, Albright presentó ampliación de la OTAN a Polonia, República Checa y Hungría, que está Víctor Orbán ahorita, que está a favor de la paz, como lo hemos dicho, como algo esencial para la seguridad y los intereses políticos de Estados Unidos. Expansión para rodear a Estados Unidos, para rodear a Rusia, fragmentarla, hacer estados de Rusia y quedarse con sus recursos, ¿sí? Entonces, sin que por otra parte, que se consideran, se consideraron unas relaciones excelentes tras la reciente firma del tratado fundacional entre la OTAN y la Federación Rusa, o la URSS, que se convertía en socios, o los convertía en socios a los que habían sido enemigos desde hace mucho tiempo, ¿no? La ampliación de la OTAN, explicó Albright ante el Senado, nos hará más seguros al expandir el área de Europa, donde sencillamente la guerra no hay guerras, o no ocurren guerras en Europa. Y ello, añadió, incentivará a Rusia para profundizar sus compromisos con las relaciones políticas y pacifistas con sus vecinos, que no tenía problemas. Rusia no tenía problemas con nadie, descartando alternativas destructivas. Los temores de Rusia ante la OTAN eran miedos caducos, entre comillas, ¿sí? Y la aprobación del Tratado SALT II de limitación de armas nucleares estratégicas por parte de la Duma no se vería en peligro. Bueno, desde luego, a la vista de la evolución posterior de los acontecimientos, es difícil admitir la consistencia de estos argumentos, que sin embargo fueron respaldados por la mayoría de senadores, tanto republicanos como demócratas. Algunos de ellos iban incluso más allá de esta propuesta de la expansión por un poderío
atlantista casi ilimitado de toda esa parte del mapa. Así que Jesse Helms, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, abogó por la extensión de la OTAN a otros países del este, sin limitación en cuanto al número de tropas o al tipo de armamento, incluido el nuclear. Rechazaba además cualquier condicionamiento de estos asuntos por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y proponía reforzar el despliegue de misiles en Europa, cosa que ya hicieron. O sea, esto se viene planeando, se viene elaborando desde muchísimo antes, desde 1949. Pero aquí es cuando empieza más la expansión. Empezó en 1955 y sucesivamente fue creciendo hasta el 99, 2005, 2007, 2012, 2015, sucesivamente fueron países añadiéndolos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, en estos debates y en los de marzo de 1998, para ratificar los acuerdos de la Cumbre de Madrid, los senadores tuvieron ocasión de esgrimir todo tipo de argumentos, pero ante las oposiciones o los opositores a la ampliación de la OTAN era frecuente la referencia a las opiniones de Kennan, cuyo artículo en el New York Times se pidió quedara en las actas en los debates del Senado de 1997 y en el 98. También salieron a colación los compromisos que los líderes occidentales de Europa adquirieron ante Gorbachev. Como siempre, quedan, dicen, hablan, firman, y a la mera hora no cumplen. Y Rusia queda como engañado, como babas, ¿sí? Entonces, también son los compromisos de los líderes occidentales adquiriendo ante Gorbachev en las negociaciones sobre la reunificación de Alemania en 1990. En este punto, el profesor Mandelbaum, especialista en las relaciones con los países del este, declaró ante el Senado que con la ampliación de la OTAN, los Estados Unidos reniegan de los términos en los que Alemania se unificó y terminó la Guerra Fría. En el momento de la unificación de Alemania, representantes de los Estados Unidos y del gobierno federal alemán prometieron a Gorbachev y a Edward, líderes de la Unión Soviética, que si la Alemania unida fuera incluida en la OTAN, la alianza no se expandiría más hacia el este. Fue uno de los primeros promesas que hizo la OTAN en no expandirse hacia fronteras de la URSS o de Rusia. Cualesquiera que sean los detalles precisos de las garantías de Occidente, transmitió a Moscú en 1990, la expansión de la OTAN violaría el espíritu en el que terminó la Guerra Fría, que ya había acabado, por supuesto. Y como siempre, y como lo decimos, esas promesas no solo las hicieron los Estados Unidos. National Security Archives publicó en 2017 documentos desclasificados de memorandos de conversación entre los soviéticos y los interlocutores occidentales de más alto nivel, entre los que estaban Hans Dietrich, Manfred Wörner y Helmut Kohl, ministros de Exteriores y Defensa del gobierno de las RAFA, o de las RFA, o de las RAFA, de las RAF, respectivamente. Bueno,
James Baker y George Bush Jr., secretario de Estado y presidente de Estados Unidos, presidente de la República Francesa también, Margaret Thatcher, John Major, Douglas Hart, jefe del gobierno y ministro de Exteriores del Reino Unido. Todos ellos, a lo largo de 1990 y 91, ofrecieron garantías sobre la protección de los intereses de seguridad soviéticos y la inclusión de la URSS en las nuevas estructuras de seguridad europeas, descartando la ampliación de la OTAN. Según los citados documentos de la NSA, las primeras garantías concretas de los líderes de Occidente de la OTAN se ofrecieron el 31 de enero de 1990, mucho antes, cuando Heinz Scherz pronunció un importante discurso público en Tutzing, Bavaria, sobre la unificación alemana. La embajada de los Estados Unidos en Bonn, Alemania, informó a Washington de que Henscher dejó claro que los cambios en Europa del Este y el proceso de unificación alemana no deben conducir a un menoscabo de los intereses de seguridad soviéticos. Por lo tanto, la OTAN debería descartar una expansión de su territorio al este, es decir, acercarlo a las fronteras soviéticas. Asimismo, se registró la propuesta de dejar al territorio de Alemania Oriental fuera de las estructuras militares de la OTAN, incluso en una Alemania unificada dentro de la OTAN. Decía, por nuestra parte, podemos añadir que una idea semejante había avanzado Paul Henry, primer secretario de la OTAN, en 1959, relacionándola con la ampliación de zonas desmilitarizadas en Polonia y Checoslovaquia, y con un tratado de no agresión con el Pacto de Varsovia. No se escucha mucho de este pacto. Vamos a ver qué es el pacto. Entonces, el Pacto de Varsovia fue un tratado de defensa militar entre la Unión Soviética y los países del bloque del este de Europa. Obviamente se firmó en Varsovia el 14 de mayo de 1955. Es cuando empieza la OTAN a expandirse. ¿Cuál era el objetivo? Contrarrestar la amenaza de la OTAN, responder al rearme de la República Federal Alemana, apoyar la defensa mutua, solucionar de forma pacífica los conflictos internos. ¿Qué países lo integraban? ¿Quién lo firmó? La Unión Soviética, la URSS, la República de Albania, la República Democrática de Alemania, República Popular de Bulgaria, la República Socialista de Checoslovaquia, República de Hungría y la República de Polonia. Estos son los países que firmaron el Pacto de Varsovia. La mayoría de los países miembros del pacto se retiraron en 1991. La disolución del Pacto de Varsovia fue seguida por la disolución de la Unión Soviética en 1991. La mayoría de los países que formaron parte del pacto se incorporaron a la OTAN. Buen juego. Eso es el Pacto de Varsovia. A grandes largo. Más adelante, James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó 3 veces la fórmula de ni una pulgada hacia el este. Muchas veces escucho eso. Ni una pulgada más hacia el este. Eso lo dijo a Gorbachev en 1990, en febrero de 1990. Estuvieron de acuerdo ambos cuando afirmó
que la expansión de la OTAN es inaceptable. Becker aseguró a Gorbachev que Estados Unidos había entendido que no solo para la Unión Soviética o la URSS, sino también para otros países europeos. Es importante tener garantías de que si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania, en el marco de la OTAN, ni una pulgada de la actual jurisdicción militar de la OTAN se extenderá en esa dirección. Aquí les voy a dejar una foto de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y de Rusia. Esto sucedió el 10 de febrero de 1900, esta foto o esta reunión. ¿De qué fue esta reunión? Sobre las negociaciones para la reunificación de Alemania. Bueno, seguimos con la OTAN. Una ocasión perdida. Conviene recordar el especial contexto histórico en el que surgieron estas declaraciones y compromisos para constatar que, como señalaron más tarde Kennan y otros, pronto se perdió una oportunidad excepcional para encauzar las relaciones Oriente y Occidente sobre vías de paz y cooperación muy distintas a las que se habían tomado después. Recordamos que en diciembre de 1989 George Bush y Gorbachev se reunieron en Malta y ahí proclamaron el final de la Guerra Fría, lo que venía precediendo de medidas de desarme iniciadas en épocas de Reagan. Aunque Reagan sabemos que era muy basilicista y sacó este programa de la Guerra de las Galaxias que fue puro choro, ¿no? Entonces estos acuerdos también fueron sobre los euromisiles o poner misiles en Europa. La prohibición de armas químicas, también prohibición de armas BQ. En este contexto se planearon nuevos conceptos de seguridad para Europa desde el Atlántico a los Urales, a los montes Urales, lo que Gorbachev denominó la Casa Común Europea. Acuérdense que Rusia, la parte occidental es Europa y la parte oriental es oriental. No, más bien, la parte occidental es europea, del continente europeo. La parte oriental es del continente asiático. ¿Sí? Bueno, en este contexto de los nuevos conceptos basados en intereses mutuos de mantener y profundizar la distensión a la que evitaban los acuerdos citados y otros anteriores, como los de la Conferencia de Helsinki de 1975. ¿Saben cuáles son esos? Lo vamos a decir rápidamente. Conferencia de Helsinki de 1975, también conocida como la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa. Fueron reuniones que se llevaron a cabo entre 1973 y 1975 y el objetivo de la conferencia fue reducir la tensión entre el país de Rusia y los países occidentales. ¿Qué resultados tuvo? Tuvo resultados. En el 75 se firmó el acta de final de Helsinki, que fue suscrito por 35 países, entre ellos España. El acta estableció principios como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los países firmantes reconocieron las fronteras existentes entre ellos. Se facilitó el tránsito de personas.
tuvo consecuencias también. El proceso de Helsinki propició una mayor cooperación entre Europa Oriental y Occidental, pero consecuencias buenas, ¿sí? O sea, resultados, consecuencias buenas. El éxito de firmar esta acta es donde también tuvieron reuniones posteriores en Belgrado, Madrid y Viena. En el 94 la CSCE se transformó en la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, o sea, la OCE. Fue importante porque los acuerdos de Helsinki fueron un elemento de distensión de la Guerra Fría y supusieron una transición de la confrontación y mejorar la cooperación. Fue así. De eso trata ahora sí que el Tratado de Helsinki. Entonces, porque estos principios fundacionales de las Naciones Unidas. Todavía la cumbre de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada en Estambul de 1999, aprobó una Carta de Seguridad Europea, basada en principios de seguridad compartida, incluyendo a todos los países del continente hasta los Urales. Sin embargo, y nuevamente, ya en el 94, la OTAN tomó una postura muy distinta. Las sesiones y los cambios en el bloque del Este, incluida la desaparición del Pacto de Varsovia, que ya dijimos, no afectaban, según los documentos oficiales de la organización, ni al objeto ni a las funciones de seguridad de la alianza, y por el contrario invitaban a una concepción ampliada de seguridad. Esto es, a su expansión en los países del este de Europa. Como consecuencia, en el 96, la OTAN empezó con maniobras con Ucrania y Noruega. Ucrania fue parte de la URSS, que ahorita están en guerra. En el 97 se integró Polonia, República Checa, Hungría, y en el 98 la cumbre de Bucarest invitó a Croacia y Albania. Hasta entonces no eran alineados con Estados Unidos y no eran pertenecientes a la organización. Entonces estos dos países no eran alineados todavía a formar parte de la organización. Y aunque rechazó las solicitudes de ingreso de Georgia, que fue otro estado de la URSS, y Ucrania, se acordó que estos dos países serían miembros en el futuro, cosa que en el 2008, recuerdo bien, cuando fueron los Juegos Olímpicos de China, cuando estaban empezando los Juegos Olímpicos de China, es cuando empieza Georgia a invadir, sí, a Osetia del Sur y Abjasia, que es un país que no es reconocido por ninguna nación del mundo, exceptuando Rusia. Exceptuando Rusia. Bueno, entonces decíamos que estas dos, Georgia y Ucrania, se había acordado que estos dos países serían miembros en un futuro, cosa que no, por la guerra que hubo de Georgia y Osetia. Pero algo, esto fue algo especialmente muy aventurado para estas fechas, teniendo en cuenta que la ubicación de estos países, especialmente en Ucrania, esta división entre las zonas rusofilias del este y del sur y el resto del país eran más
occidentalistas, ¿sí? A finales de la década de los 90, la intervención de la OTAN en el conflicto de Kosovo, no aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, como siempre lo hacen, ni preguntándole a Rusia sin el consentimiento de Rusia, como se repitió después de la guerra de Irak y la de Rusia-Chechenia, acabaron enterrando ese espíritu de cooperación y entendimiento manifestado de la OCE y dando pie a una especie de una nueva guerra fría. Chechenia, recordemos que los chechenos están dentro de Rusia. La OTAN, Estados Unidos querían adentrarse en esa guerra. Obviamente Chechenia está dentro de Rusia, iba a ser imposible. Entonces, dos guerras que ha ganado, o que ha logrado, no que ha ganado, si ha logrado que se expanda la OTAN, es una, la de Chechenia, la otra de Georgia, y la tercera va a ser la de Ucrania, porque Ucrania va a ser separado, va a ser, como dijimos, Polonia va a pelear territorio, Estados Unidos va a administrar y Rusia se va a quedar con el 30 o 50%, no va a pertenecer a la OTAN, va a ser desmilitarizada Ucrania. Estas tres guerras en donde siempre ha querido participar la OTAN, sobre todo esta cúpula belicista de Estados Unidos, de Europa, no la van a agarrar, no la han ganado. Y al final, bueno, Ucrania va a quedar desmembrado. Entonces decíamos que al final de la década de los 90, la intervención de la OTAN en el conflicto de Kosovo, sin el mandato del Consejo de la ONU ni de Rusia, y como se repitió después de la guerra de Irak y la de Rusia en Chechenia, acabaron enterrando este espíritu de cooperación y entendimiento manifestado en la OCE y dando pie a una especie de una nueva guerra fría. Siempre ha existido, a veces con más propaganda, a veces con menos. Es evidente por lo demás, como señala Kennan, que Estados Unidos y la OTAN aprovecharon la debilidad de Rusia, que venía sufriendo un largo proceso de inestabilidad política. Esto pasa con Rusia o con la URSS, porque esto pasa cuando llega la revolución industrial, o llega en Rusia, o después de la Segunda Guerra. Rusia fue creciendo, la URSS fue creciendo, pero llegó un momento en que se estabilizó, empezaron a tener problemas internos, y entonces en lugar de crecer, fue bajando su economía, problemas entre partidos, entre personajes que querían disolver a la URSS, ¿sí? Entonces se fue minimizando en todos sentidos la URSS, y es lo que quería aprovechar la OTAN y Estados Unidos. Entonces la OTAN y Estados Unidos decían que sabían que venía sufriendo un largo proceso de inestabilidad política, de economía, de armamento también, descontento social, crisis económica, como dijimos, por lo menos hasta 1982, con la muerte de Leonidas, que fue presidente también, para afirmar de nuevo su hegemonía global y ampliar su área de influencia, la OTAN y Estados Unidos. A la llegada de Gorbachev a la Secretaría General del
PCUS en 1985, PQS. La situación era desastrosa. Había desempleo y lo más probable es que, o era lo más probable que siga existiendo más desempleo, decía Gorbachev y sus asesores. ¿Sí? La calidad de vida en la URSS estaba más de la mitad por debajo de Occidente o de Europa. Y era realidad. Este no era el menor de los problemas. La grave carga del militarismo estaba sobre la economía, que devoraba entre 15 y un 17% del Producto Interno Bruto, o sea, de cada persona. Mientras que por otro lado, como se dijo en el Senado de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas rusas se hallaban en un estado lamentable. Sí, no les daban mantenimiento adecuado porque no había dinero. Había mucho, sobre todo los políticos, se quedaban con la lana, ¿no? Todo ello no se veía como algo coyuntural, sino como evidencia del fracaso histórico del sistema económico imperante, como constató Gorbachev, induciéndole a dar un giro político enérgico que acabó concretándose en la perestroika de Gorbachev. ¿Sí? Bueno, esta situación no mejoró en los 90s tras la desintegración de la URSS, hasta el punto en que la crisis ocasionó un descenso en la esperanza de vida y un aumento de la tasa de mortalidad. De modo que en el periodo del 92 al 2001, o estos 10 años, murieron aproximadamente 3 millones de adultos, por encima de lo que hubiera sido lo que normalmente, o las cifras que se manejaban en la URSS, como consecuencia de enfermedades. No había medicina, sí había, pero había mala alimentación, había mucho borracho. El ejército, esto parece que fuera de historia, pareciera que fuera mentira, pero no, había mucho alcoholismo en el ejército y en general en Rusia. Había mucha violencia y agresiones entre los mismos rusos. Entonces, Rusia era una presencia incómoda en el margen exterior de Europa. No amenaza por cómo estaba Rusia, ¿sí? Aparte de eso, el ejército ruso estaba ocupado, borracho, y estaba en una situación de ruinas por el no mantenimiento, por malos salarios, por cantidad de militares que había en Rusia. Muchos eran de altos rangos a los que se les pagaba, mientras que la tropa, como se dice, que sí es tropa, estaba mal pagada, mal alimentada y eran muy, muy borrachos. Rusia necesitaba un buen plan para salir adelante. ¿Sí? Antes de la cumbre en Madrid, de Madrid 1997, la OTAN estaba integrada por 16 países. El último en esas fechas habría sido España. Hoy sabemos que ya son casi el doble de miembros que pertenecen
pertenecen a esta organización. Entonces, también Suecia, otro país que entró, que era pro paz, o era un país de neutralidad. Pero bueno, la línea divisoria o frontera entre la OTAN y Rusia se ha desplazado no una pulgada, como decían, ni una pulgada más, sino más de 1000 kilómetros hacia el este. Sí. Otros 600 kilómetros, no es cierto, otros 600 no, más bien, están como a 600 kilómetros de Moscú. Ucrania está a menos de Moscú y no es de la OTAN. Y en los países intermedios, antes zona de seguridad o aliada de la URSS, se había, aliados era Polonia, Hungría, Bulgaria. Ahí se han ido acumulando tropas, armamento, unidades militares de Estados Unidos, ¿no? Han hecho maniobras, han puesto misiles, en Turquía también han puesto, que sí es de la OTAN, no es de la Unión Europea, pero es de la OTAN. Entonces, en Turquía también albergan, desde que se condicionó, anexó a la OTAN, misiles atómicos. Este acopio de armas y tropas a un lado y al otro lado, o cerca de la frontera ruso-ucraniana, fue lo que así sencillamente precedió a la invasión rusa, ¿no? Bueno, todo esto que ha pasado ha resultado muy, muy lejano a la perspectiva, a lo que pensaba de Kennan, al que hablábamos al principio, quien ya antes de que acabara la Segunda Guerra propuso al Departamento de Estado una alternativa a la división de Europa, y más tarde se opuso a su rearme, su nuclearización o de misiles nucleares y su integración en la OTAN. Frente a ello, defendía la idea de una especie de Europa federal unida, en la cual pudiera incluirse una Alemania unida, que solamente sería tolerable como parte integral de una Europa unida, aunque posteriormente consideró que sus opiniones se basaban en percepciones poco realistas. Definitivamente, regresando un poco al principio, concluimos que con James Peck, que Kennan hubiera deplorado la invasión de Ucrania, pero hubiera comprendido bien por qué ha ocurrido la básica responsabilidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos está completamente involucrado en la guerra de Ucrania. Son los que dan órdenes, son los que ponen armas, son los que ponen dinero, y aunque diga Trump que no, que él va por paz, no, desde que empezó la guerra, Estados Unidos ha sido el que les da la logística, la inteligencia a través de satélites, armamento, dinero, dice dónde atacar, cuándo atacar, por qué atacar, etcétera. Entonces, esto ha sido la OTAN a grandes rasgos. Esto es lo que se ha dicho a grandes rasgos. Pero este tema es muchísimo más grande. La realidad es que
a partir de 1900, en conclusión, a partir de 1945 y probablemente desde antes, los gobiernos estadounidenses, anglosajones y europeos se dieron cuenta que la URSS y Rusia hoy en día, con un vasto, extenso territorio, con recursos, gas, petróleo, territorio, etcétera, etcétera, lo quieren fragmentar. Hay una teoría que dice que lo quieren dividir, separarlo en estados, en países independientes, poner en cada estado, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, quieren poner títeres. ¿Cómo lo hacen? A través de guerras políticas, a través de, como pasa o ha pasado en Siria, en Irak, en Yemen, en muchos países, en Yugoslavia. Lo que hacen los occidentales es ponen un grupo terrorista, unos cuantos, empiezan a hacer un desmadre, se empieza a hacer propaganda, y la propaganda dice que ya ese país está mal, que necesitan ayuda, que el presidente que esté al momento de ese desorden que es introducido, incitado por estos grupos que introduce Estados Unidos para fragmentar, para debilitar este país, para invadirlo, para bombardearlo. Eso es lo que siempre ha sido Estados Unidos. Entonces es lo que quiere hacer con Rusia. Fragmentar a Rusia, dividirlo en estado, poner títeres y exploten los recursos para ellos, ¿sí? Pongan títeres como Zelensky, pongan títeres como Milei, o pongan títeres como Úrsula. De esta manera pueden manejar a su gusto las políticas, las leyes, los territorios, los recursos. Extraer todos estos recursos para ellos mismos o venderlos para económicamente generar ganancias de billones, no millones, billones, para llenar sus arcas, ¿no? Entonces, esto es lo que dijo Jeffrey, el político, economista, que la OTAN empezó a expandirse desde el 99, pero solamente dijo eso, no dice de dónde viene, por qué viene, quién, cuándo, dónde, cuántas bases militares, solo dice por encimita cuándo se empezó a expandir. También dijo Jeffrey Sachs, dice que George Bush, cuando pasó lo del 9/11 en Estados Unidos, en ese momento Putin, que no estaban en conflicto con nadie, Putin prometió apoyo de lo que pasó ese día a George Bush, pero en realidad sabemos que eso fue un autoataque, ¿no? Fue pretexto para invadir Afganistán. Luego del 20 de septiembre, fíjense, son más datos de esto de la OTAN y de las de quererse quedar con territorio. Luego del 20 de septiembre se decía por ahí lanzar 7 guerras en 5 años, que eso es verdad. Y se puede escuchar al general Wesley Clark se le escucha cuando el comandante supremo de la OTAN en 1939, en el 99 fue al Pentágono, en donde le entregaron
le enseñaron al general un papel donde debían o donde iba a haber 7 guerras. Que por cierto dicen también que estas guerras son de Netanyahu porque son ahí en Oriente Medio, ¿no? Parte era o parte es para quedarse con territorio, con recursos naturales, gas, petróleo. Por otro lado, atacar a los aliados antiguos de la URSS, que aunque ya no era URSS, seguía teniendo aliados. Sacar a los aliados de la URSS, quedarse con territorio, con recursos y echar y deshacer, fragmentar, deshacerse de Hamas y de Hezbollah, que son los enemigos de Israel, y si son enemigos de Israel, son enemigos de Estados Unidos, y son enemigos de Estados Unidos, son enemigos de Europa. Así se juega. Entonces, hay un video que les dejo aquí el fragmento donde dice este general cómo llega y le entregan el papel diciéndole que debe de haber o va a haber estas guerras. Aquí les dejo este video y se los platico. Dice así: vamos a eliminar 7 países en 5 años. Irak, ya se lo echaron. Siria, ya se lo echaron. Libia, están en proceso. Somalia, guerra catastrófica, guerra civil, ya también. Sudán e Irán, les falta Irán. Ahora este general, bueno, fue a este general al que aparece en el video con esta entrevista, con este documento. Pero, repito, ahí se tiene que incluir Yugoslavia, que fue un extra. Georgia, bueno, Yugoslavia, que como repito, esa guerra fue para que la OTAN, Inglaterra, Francia, Estados Unidos probaran armas de un grupo de terroristas que ellos mismos pusieron, y la guerra la hicieron para probar armas. Ese fue el fin en Yugoslavia: probar armas, armamento, ver la capacidad de reacción que tenían para una guerra. ¿Sí? Esto fue Yugoslavia, falta Yugoslavia, más bien, incluimos Yugoslavia, Georgia, que dijimos que no pudieron, Estados Unidos no pudo, ni la OTAN, ni los europeos, ni esa cúpula, no pudieron anexarla a la OTAN, no pudieron poner a ningún títere para que decidiera pertenecer o se postulara para la OTAN. Y Ucrania, que ahorita en este momento tampoco van a poner, pero en Ucrania, que pusieron a este títere del actor, del payaso, comediante, del mimo Zelensky. Todas estas 7 guerras que ocurrieron en más de 5 años. Y de hecho, más bien, tardaron más de 20 años en destruir, desestabilizar estos países. Pero les queda uno. Se supone que ya nada más, dicen especialistas, que nada más les queda uno, que es Ucrania. El general Wesley Clark en 2007 es cuando le hicieron la entrevista en donde dice que tenían que acabar con estos países. Sí.
Y como les dije hace rato, estos, la URSS, estas guerras también fueron porque Rusia tenía países satélites o países aliados que son diferentes a Somalia, Irán, Irak, Siria, etc. Es guerra de Netanyahu, que es líder, no es líder, es de la cúpula de los que pueden mover al mundo, pueden mover a Estados Unidos. Esa guerra fue de Netanyahu en Medio Oriente, y las otras guerras o la desestabilización de los otros países eran de países satélites que tenían la URSS, que eran Alemania o la República Democrática de Alemania, Polonia, que ya está en contra de Rusia, Hungría, que ahorita con el presidente actual no quiere guerra, quiere paz, Rumania, Checoslovaquia y Bulgaria. Eran los países satélites que tenían la URSS, en donde también ha metido las manos a Estados Unidos, como en Rumania, que echaron, no reconocieron al ganador de las elecciones hace poco tiempo. Entonces, decíamos, tenía Rusia siete países satélites, ¿no? Entonces, primero, antes de entrar con esto de la URSS, primero desestabilizan los países: Yemen, Siria, Irak, Irán. Años anteriores los desestabilizan, los hacen que sea una anarquía, y posteriormente ya los invaden, que es lo que está pasando ahorita. Por eso son guerras de Netanyahu, porque hace 20, 30 años los desestabilizaron, y ahorita Netanyahu es el que su tarea es acabar con ellos y apropiarse de ellos, ¿no? Entonces, los países satélites de la URSS, bueno, no es países satélites, sí tiene todavía, pero después de que la Unión Soviética fuera disuelta, que fue cuando se disuelve, de ahí salieron cinco estados, 5 repúblicas, como Armenia, que es un país ya independiente, Azerbaiyán, otro país, Bielorrusia, que es aliado de Rusia, Estonia, Georgia, que ahorita con las elecciones que hubo son, o dicen que son prorrusos, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, que son de la OTAN, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, que están en guerra, y Uzbekistán, que también es aliado, o dicen que es prorruso. Y entonces vamos a dejar para el próximo video las 7 guerras, o las 6 más 3, son las 6 de los 6 países de Oriente Medio, de Siria, Irak, todas estas son 6. Les falta la de Irán, pero vamos a incluir Yugoslavia, Georgia y Ucrania, pero lo dejamos para el próximo video.